¿Una limosna? Una limosna, por favor. Míranos. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho a este hombre andar. El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto liberarlo. Y a este hombre, que vosotros veis y conocéis, por tener fe en Dios, le ha confirmado, y la fe que es por él, le ha dado completa sanidad en presencia de vosotros. Arrepentíos entonces y convertíos, para borrar vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien habéis crucificado, a quien el cielo recibirá hasta el día de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Amados hermanos, sean bienvenidos y gracias por estar con nosotros en nuestra transmisión de culto, de adoración. En este tiempo, comparte esta publicación y etiquete en los comentarios para que juntos como Iglesia del Señor seamos bendecidos con la palabra de Dios. Vamos a elevar una oración y de esta manera iniciaremos este servicio. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque nos permite, Señor, escuchar tu voz por medio de la exposición de tu palabra. Gracias porque nos permites adorarte a ti, Señor, por medio de los cantos, por medio, Señor, de las canciones. En esta mañana te pedimos que tú puedas hablar a nuestros corazones, bendito Señor. En el nombre de Jesús, amén. Cántalo con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió, su sangre nos redimió, y su espíritu dio, y su espíritu dio, para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza, nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar,
amor y verdad. Oh, sí, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió a ti y a mí, y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, no, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Llevaremos su gloria y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor y verdad. Alguien diga amén. Cristo me ha visitado hoy, ha llenado mi vida de su amor, su gracia me impartió, su unción se posó, Jesucristo me ha visitado. Cristo me ha visitado hoy, ha llenado mi vida de su amor, su gracia me
Jesucristo me ha visitado hoy. Quiero que sepas, Jesús, que yo estoy dispuesto a ser usado por ti. No hay mayor satisfacción que ser tu siervo fiel, Señor, en misión de cumplir tu voluntad. Cristo me ha llamado hoy. Ven y sígueme y yo haré de ti un gran pescador de hombres en mi viña. Jesucristo me ha llamado hoy. Quiero que sepas, Jesús, que yo estoy dispuesto a ser usado por ti. No hay mayor satisfacción que ser tu siervo fiel, Señor, en misión de cumplir tu voluntad. Quiero que sepas, Jesús, que yo estoy dispuesto a ser usado por ti. No hay mayor satisfacción que ser tu siervo fiel, Señor, en misión de cumplir tu voluntad. Quiero que sepas, Jesús, que yo estoy dispuesto a ser usado por ti. No hay mayor satisfacción que ser tu siervo fiel, Señor, en misión de cumplir tu voluntad. En misión de cumplir tu voluntad. Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a esta transmisión del culto de adoración. En esta hermosa mañana quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios, cuyo tema he titulado Una iglesia conforme al corazón de Dios. Es una iglesia que sabe evangelizar y discipular. El propósito del tema es que la congregación entienda y tenga la convicción que nosotros como hijos de Dios, creyentes o pueblo de Dios, estamos llamados a saber evangelizar y discipular a las personas no creyentes o que todavía no conocen a Dios. Encargo que nos dejó el Señor Jesús a sus discípulos y a nosotros a través de la gran comisión, cuando Él mismo dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Amada iglesia, tenemos que recordar siempre que una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que sabe cómo evangelizar a los no creyentes
y de realizar un trabajo de discipulado con los nuevos convertidos a que sean seguidores de Cristo. Y de esa manera se multiplique la iglesia del Señor. Esa es la responsabilidad, la tarea o función que nos dio Dios mismo, el Señor Jesucristo, cuando dijo en Mateo 28, 19, 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Los textos leídos, en otras palabras, dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones, y háganles mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermano precioso, hermana linda, linda iglesia, usted tiene que entender que estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Hemos sido llamados por Él para evangelizar o predicar la palabra de Dios al inconverso y realizar una labor espiritual de discipulado al nuevo o recién convertido, haciendo de los nuevos convertidos seguidores o discípulos de Cristo. También dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los textos leídos en otra palabra dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que cree y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no cree será condenado. Otra vez el mismo Señor Jesucristo encargó a sus discípulos que prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y se bautiza será salvo, mas el que no creyere será condenado. Habíamos dicho que una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que obedece el encargo de Jesús de ir y evangelizar y discipular a toda persona perdida que no conoce al Señor, así como lo hizo el apóstol Pedro, acompañado por los discípulos y demás apóstoles de Jesús. Dice Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Y el apóstol Pedro, predicando y explicando y dando a conocer el Evangelio de Jesucristo a todos los judíos y gentiles que estaban escuchando el primer discurso de Pedro, dice Hechos 2:26, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los textos leídos en otras palabras, Pedro dijo, sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús,
a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los de allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles. Les dijeron: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro le contestó: vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles: apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. El apóstol Pedro solo predicó y enseñó el Evangelio de Jesús o la palabra de Dios, y en un sermón hizo que se convirtieran y se bautizaran. Ahora, de 120 discípulos que habían sido bautizados por el Espíritu Santo, más sumados los 3,000 convertidos más, ahora la iglesia primitiva de los apóstoles era de 3,120 miembros. Y de esa manera se iba multiplicando la iglesia del Señor. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El texto leído en otras palabras dice: y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían y de reunirse para partir el pan y estar en oración. Hermanos, eran edificados con la doctrina bíblica. Escuche bien, mi hermano, era esta iglesia, la iglesia primitiva, era edificados con la doctrina bíblica de los apóstoles y comían juntos y perseveraban en la oración. Y de esta manera, el liderazgo de la iglesia primitiva realizaban la labor del discipulado de los miembros de la iglesia, de tal manera que crezcan y maduren espiritualmente. Por ello, el día de hoy quiero tratar un tema que hemos titulado: una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que sabe evangelizar y discipular. Escuche bien, mi hermano. Una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que sabe evangelizar y discipular. Hechos 2:43 dice: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En primer lugar, usted y yo tenemos que entender que la iglesia primitiva es un modelo de iglesia que sabe evangelizar y discipular a los creyentes nuevos o recién convertidos. Amada iglesia, hermano, hermana, hermanos preciosos, habíamos dicho que una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que sabe evangelizar y discipular. Y una iglesia referente para nosotros es la iglesia primitiva de los apóstoles del Nuevo Testamento, que está registrado en la Biblia en el capítulo 2. Y los textos leídos en otras palabras dice: todos estaban asombrados
a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos, compartían sus bienes y vendían sus propiedades, y todo lo que tenían lo repartían, dice, el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número que Él iba llamando a la salvación. Dice el autor del libro de los Hechos que la iglesia primitiva era una iglesia que sabía adorar a Dios. Es decir, era una iglesia que adoraba al Señor por medio de las alabanzas, y también con su estilo de vida también adoraban a Dios, porque en ella predominaba el amor de Dios, el amor ágape, el amor que viene de Dios. Es decir, que el amor que se profesaban unos a otros era un amor no solamente de palabras, sino con hechos prácticos. Dice el verso 45, vendían sus propiedades y todo lo que tenían lo repartían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. En otras palabras, el amor de Dios que tenían unos a otros los hacía generosos, viendo la necesidad de algunos hermanos, los hermanos más pudientes y que tenían varias o muchas propiedades, vendían una y traían el dinero de la venta a los apóstoles para que no hubiera necesidades entre los hermanos, de tal manera que no hubiera necesidad entre los hermanos. Entonces eran generosos para con Dios y para con el prójimo. El verso 46 dice, todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia primitiva eran hermanos fieles a Dios que se reunían todos los días, es decir, los 7 días de la semana asistían al templo o a la casa del Señor, y algunos otros días lo hacían, dice, también por las casas para adorar a Dios por medio de las alabanzas y ser edificados con la enseñanza de la palabra de Dios y crecer espiritualmente para tener una buena comunión con Dios y una buena relación con los hermanos que asisten o participaban de los cultos regulares o reuniones en el templo. Pero también dice por las casas, es decir, que en los hogares se reunían para orar juntos y realizar coinonías o reuniones sociales donde comían juntos con alegría y sencillez de corazón, buscando siempre tener una buena relación de amor de unos a otros. El verso 43 dice la palabra de Dios, todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. En otras palabras, la iglesia primitiva era una iglesia conforme al corazón de Dios, porque sabían adorar a Dios, sabían amar a Dios y sabían también amar al prójimo, pero con el amor verdadero. Sabían ser generosos para con Dios y los necesitados de la iglesia, que se desprendían de sus bienes materiales para suplir las necesidades de los hermanos más pobres. Era una iglesia que sabía ser fiel a Dios en cuanto a su fidelidad de estar en la casa de Dios para participar de los cultos regulares que se realizaba y por las casas para tener reuniones de coinonía donde comían y oraban juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, mis amados hermanos, dice la Biblia que la gente inconversa,
que no conocían a Dios estaban asombrados por la presencia de Dios entre los hermanos, por las maravillas de los milagros y sanidades de muchos enfermos o señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Y eran estimados y reconocidos por los inconversos del grande amor que se tenían unos a otros, es decir, la unidad del amor y el propósito de evangelizar y discipular. Y cada día, dice la palabra, el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a salvación. Otra versión dice, y Dios añadía a la iglesia a los que tenían que ser salvos. Hermanos, me pregunto, y quisiera que ustedes se pregunten, ¿quién es el que hace crecer espiritualmente y en número la iglesia del Señor? Escuche bien, ¿quién es el que hace crecer espiritualmente y en número la iglesia del Señor? No somos nosotros, es Dios. Y por eso damos la gloria a Dios. Él es quien llama, Él es quien salva, Él a quien quiere llama. ¿Y cuál es el trabajo entonces de la iglesia de Guaral? Simplemente disponerse en ir a evangelizar al no creyente y discipular al nuevo creyente a que sea un seguidor de Cristo, haciendo del nuevo convertido otro discípulo de Cristo para la gloria de Dios. Ahora, también una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que sabe evangelizar y discipular, y para ello hay muchas formas de hacerlo. Durante estos últimos 40 o 50 años, la Iglesia Universal vivió un movimiento de evangelización sin precedentes. Las cruzadas evangelísticas de Billy Graham en Estados Unidos y en otras partes del mundo. La de Luis Palau en América Latina, el trabajo de la cruzada estudiantil y profesional para Cristo, que ha hecho un esfuerzo amplio por alcanzar esta parte del mundo para Cristo. Sin embargo, ese esfuerzo se fue perdiendo su foco original, que siempre fue el de proclamar la verdad de Dios, y fue reemplazado por campañas de sanación, campañas de liberación de demonios y por un vergonzoso esfuerzo masivo por estimular a los creyentes a donar dinero bajo la promesa que Dios los sanará de sus enfermedades y multiplicar sus finanzas. Quizás eso explica en un artículo que apareció hace unos años en una revista cristiana de Estados Unidos, que afirmaba que la religión ganaba terreno, mientras que la moralidad lo estaba perdiendo. Y la pregunta es, ¿cómo se puede explicar que la religión avanza, pero la moralidad disminuye? En algunos informes sobre América Latina se habla de que la tasa de conversión al protestantismo triplica la tasa de natalidad de algunos países de la región. Si esto es cierto, es chocante ver que al mismo tiempo los índices de criminalidad de algunos de nuestros parecen ir en aumento. Es decir, algunos de los países de nuestro continente registran los más elevados porcentajes de conversión al protestantismo, a la vez que alcanza los índices más elevados de homicidio, de violaciones, de robos, de asaltos y otros crímenes en todo el continente. Esto solo viene a confirmar la ineficacia de las campañas de sanación, de expulsión de los demonios y de recaudación de fondos y la incapacidad de estos movimientos para transformar la sociedad. Ante tal realidad, creo que vale la pena que nos preguntemos, ¿la iglesia de Guaral
cómo está evangelizando. Pregúntate, ¿quién es la iglesia? Es usted, mi hermano, soy yo. Pregúntate a ti mismo cómo usted está evangelizando a los demás. O cómo la iglesia de Guaral está discipulando. Amados hermanos, nosotros le damos gracias a Dios que el énfasis de la iglesia de Guaral está en la predicación de la palabra de Dios. Como dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El texto leído en otras palabras dice, por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre de sus pecados. El contexto de este pasaje es que el apóstol Pedro ora junto al apóstol Juan y un paralítico es sanado por el Señor. Y recuerde lo que dice la Biblia, y el Señor lo levantará o el Señor lo sanará. Si bien es cierto se había suscitado un milagro, el énfasis no está en la sanación, sino en el arrepentimiento del paralítico sanado y de volverse a Dios y crea que el Señor Jesús murió por él en la cruz y reciba a Cristo en su corazón como su Salvador personal, y el paralítico sanado recibirá el perdón de los pecados y experimentará la paz de Dios en su corazón y glorificará a Dios por su milagro. Hermano, usted tiene que saber evangelizar. Usted tiene que saber discipular. Una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que sabe evangelizar. Y la iglesia primitiva es un referente para la iglesia de Guaral, que el evangelio de Cristo era predicado y los mensajeros invitaban a los pecadores que sean transformados, haciendo un llamado a un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento no solo es estar triste o llorar, sino es reconocer que ha pecado contra Dios y los hombres, y ahora se encuentra arrepentido, y él desea cambiar su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, y se inicie en él un proceso de santificación anhelado, deseado. Él quiere reflejar el carácter santo de Cristo para que podamos reflejar a los demás el amor perfecto de Dios, hermanos, en nosotros. La pregunta es, ¿de quién aprendió el apóstol Pedro predicar así? De Juan el Bautista y de Cristo mismo. Cuando hablamos de Juan el Bautista, dice Mateo 3:8, dice arrepentíos y dad fruto de arrepentimiento. Cuando hablamos de Cristo, en Hechos 2:38, dice arrepentíos y creed en el Evangelio. Y cuando hablamos del apóstol Pedro, dice en Hechos 2:38, arrepentíos y sed bautizados. También dice Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos. Hermano, nosotros hacemos un llamado al arrepentimiento y a que tengan un verdadero encuentro con Dios. Si ellos no han nacido de nuevo, no son creyentes, no son hijos de Dios. Entonces enfatizamos esto porque estoy convencido de que la iglesia de hoy tiene que recobrar la doctrina del arrepentimiento e insistir al evangelizar la necesidad de que el convertido cambie su nueva forma de pensar y muestre en consecuencia un nuevo rumbo en su caminar. Un teólogo decía que el mayor peligro del siglo XXI sería la religión sin el Espíritu Santo, el cristianismo sin Cristo.
el perdón sin arrepentimiento, la salvación sin regeneración, política sin Dios y el cielo sin infierno. Dios promete perdonar nuestros pecados, pero su perdón presupone un arrepentimiento por parte de la persona. Hermano, cuando usted y yo evangelicemos, usted tiene que saber que realmente la persona con la cual estamos tratando tiene que experimentar un verdadero arrepentimiento, que él realmente sienta dolor por haber pecado contra Dios y haber pecado contra los demás, y diga: me arrepiento, ya no lo quiero volver a hacer más. Una verdadera conversión dará como resultado una vida de arrepentimiento, y es así porque vivimos en franca violación a la santidad absoluta de Dios. Todas estas enseñanzas muestran que la iglesia de nuestros días tienen que arrepentirse de no predicar el mensaje del arrepentimiento que conduce a un verdadero cambio. Y hay más de una razón para que la iglesia se arrepienta, que somos culpables de que mucha gente se crea ser salva sin serlo, por predicarle un mensaje que no los lleva a la salvación, sino a la condenación. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estará predicando, como dice, un mensaje, diríamos, liviano, sin darle a conocer el costo de seguir a Cristo? Ese debilitamiento de las buenas nuevas es la causa de la falta de conversiones reales y por lo tanto de la falta de cambios radicales en la vida de los seguidores de Cristo. Para la iglesia primitiva era inconcebible haber creído y no estar bautizado, puesto que el bautismo es lo que le identifica públicamente al creyente con la persona de Cristo. Por eso es la renuencia de muchos que dicen ser creyentes a bautizarse. Esto debe considerarse como una renuencia a identificarse en público con Jesús, y era visto y debe ser visto como al contrario a un genuino arrepentimiento. Si en verdad nos hemos arrepentido de corazón, ¿por qué no identificarnos públicamente con el Señor? ¿Por la vergüenza, el orgullo, la rebelión que impiden que la persona quiera identificarse públicamente en Cristo? Muchas veces son la evidencia de otra realidad, y es que la persona no fue regenerada y por lo tanto no nació de nuevo. Esa es la triste realidad de mucha gente que está asistiendo a nuestra iglesia, que no ha nacido de nuevo y que cree que es un cristiano. Amados hermanos, una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que sabe evangelizar. Y la verdadera evangelización desafía al inconverso a renunciarse a sí mismo y a sus derechos y privilegios para seguir a Cristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir que para recibir a Cristo no hay que dejar muchas cosas atrás, que solo se necesita invitarlo a nuestra vida y Él se encarga del resto? Si bien es cierto que una vez que Cristo toma posesión de la vida de una persona, son muchas las cosas que debe cambiar, no es menos cierto que no podemos rebajar la oferta de salvación por medio a que alguien la encuentre tan exigente que no la desee. Cristo nos llamó a considerar el precio antes de decir: yo deseo ser un discípulo de Cristo. Hermano, hermana linda, la gente tiene que saber que tiene que renunciar a todo
para ser un seguidor de Cristo. En Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amados, amada iglesia, hermanos lindos, iglesia del Señor, usted está evangelizando, llamando al inconverso a un verdadero arrepentimiento y dándole a conocer el precio de ser un discípulo de Cristo. Que el Señor nos ayude a toda la iglesia a predicar el Evangelio de Jesucristo a la manera de Dios. Y siempre de la perspectiva de Dios, el llamado es arrepentidos y convertidos. Ese es el llamado que toda la iglesia debe hacer cuando invita a un pecador a ser seguidor de Cristo. Y si usted está dispuesto a evangelizar de esta manera a las personas que no conocen a Dios, ore conmigo. Vamos a decirle así: Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos ante el trono de tu gracia, Señor, juntamente con toda la iglesia que está comunicándose por este medio virtual, Señor amado. Y clamamos y suplicamos, Señor, para que verdaderamente nosotros hayamos nacido de nuevo, Señor. Y la evidencia de un nuevo nacimiento es un verdadero arrepentimiento, Señor amado. Es decir, que amamos lo que usted ama y odiamos lo que usted odia. Y lo que usted odia y es abominación es el pecado. Y los que hemos nacido de nuevo, Señor amado, ya no practica el pecado, porque todos los que practican el pecado son hijos del diablo. Señor, permite, Padre, entender a tu iglesia, que nosotros, Señor, ahora como la iglesia del Señor, como tus servidores, como tus seguidores, como hijos tuyos, Señor, estamos llamados a evangelizar, a discipular, Señor, a otras personas que no te conocen, pero a la manera de Dios, dándoles a conocer que tiene que haber en la vida de ellos un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión a Cristo, que no simplemente es llorar, entristecerse por la práctica de pecado, sino un genuino arrepentimiento, Señor. Es un cambio de pensar para cambiar una manera de vivir. Y nuestra vida es diferente, nuestra vida es nueva, nuestra vida ahora es sobrenatural, porque solamente podemos obedecer la palabra por la ayuda del Espíritu Santo. Permite, Señor, que esta iglesia, la iglesia de Guaral, Señor amado, todos hayamos nacido verdaderamente de nuevo. Señor, que la evidencia sea el verdadero arrepentimiento y cambio de actitud.
Yo ya no quiero más practicar el pecado. Yo ya no quiero más ensuciarme en el pecado. Yo quiero vivir ahora para Cristo y quiero ser como Cristo, ser santo porque yo soy santo, dice el Señor, y reflejar la santidad de Cristo a Dios y a los demás con mi manera, Señor, de hablar, con mi manera, Señor, de vestir, con mi manera, Señor, de vivir, Padre. Permite que esta iglesia sea luz, sea sal, sea de testimonio para mucha gente que no conoce a Dios. Señor, marca la diferencia de tu iglesia con aquellos que no te conocen, Señor, reflejando la santidad tuya a través de nosotros para la gente que no te conoce. Y también quiero orar por aquellos, Señor amado, que tal vez, Señor, se han comunicado por medio de por el medio de la comunicación virtual, y tal vez por primera, segunda vez están escuchando. Simplemente decirle que si usted quiere ser un hijo de Dios, si usted quiere ser un creyente, si usted realmente quiere vivir, Señor, quiere vivir de acuerdo a tu voluntad, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Primero tiene que recibir la revelación de Dios y un verdadero arrepentimiento y convertidos, que haya un verdadero nacimiento en Cristo Jesús, para que sea bautizado por el Espíritu Santo y reciba el perdón de los pecados y experimente la paz de Dios, el consuelo de Dios y la salvación eterna. Padre, bendice a estas personas, toca los corazones, Señor, que se vuelvan a ti y que sean verdaderos discípulos tuyos para tu gloria. Te adoramos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermanos lindos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, amados hermanos. Es nuestro deseo que Dios siga derramando fortaleza para cada uno de ustedes en estos tiempos difíciles. Permítame leer la palabra de Dios en Malaquías 3:10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Oremos juntos, amados hermanos, al Señor. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias por tu provisión. Gracias porque nos permites a través de los diezmos devolver un poco de todo lo que tú nos das. Ayúdanos a ser de bendición para otros en estos tiempos difíciles. Señor, te pedimos que bendigas estas ofrendas, que sigas proveyendo a tu iglesia, que nos guíes y nos des dirección para poder administrar estos recursos que tú nos das. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, te animamos a poder hacer llegar tus diezmos y ofrendas a nuestro local de Buenos Aires, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. También puedes hacer un depósito a través de nuestra cuenta del BBVA Continental, enviando un voucher al correo que aparece en pantalla. También queremos recordarles que la iglesia cuenta con un WhatsApp corporativo 925-134-687 925-134-687. A través de un mensaje nos puedes hacer llegar tus dudas y consultas. También podemos acercarnos a tu hogar a recoger tus diezmos y ofrendas. Dios te bendiga abundantemente, amado hermano. Anuncios de nuestra iglesia. Inicia cada mañana buscando el rostro de Dios.
Conéctate a nuestros tiempos de oración por redes, todos los días a partir de las 5:30 de la mañana. La palabra de Dios es vital para nuestro crecimiento, por eso te invitamos a conectarte a nuestros devocionales, de lunes a sábado a las 8:30 de la mañana, en nuestra página de Facebook Iacín Guaral. Disfrutemos juntos de un tiempo de comunión como familia de Dios, en los lunes con mi pastor, un espacio creado para animarnos junto a nuestro pastor Juan Rojas. Te esperamos cada lunes a las 7 de la noche vía Zoom. No dejemos de estudiar la palabra de Dios. Te animamos a conectarte este martes a los cursos de nuestra Escuela de Capacitación Ministerial. Nuestras clases inician a las 7 de la noche. Busquemos juntos al Señor en oración. Conéctate a la transmisión de nuestras noches de clamor, cada jueves a partir de las 7 de la noche. Los sábados, conéctate a las transmisiones especiales para nuestros adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos. A las 5 de la tarde, los prejuveniles. A las 7 de la noche, los juveniles. Y a las 8:30 de la noche, los juveniles pro. Los domingos te animamos a unirte junto a tu familia y ser parte de nuestras transmisiones. A las 8:30 de la mañana te esperamos en nuestro culto de adoración. 9:45 de la mañana, prepárate en la Escuela de Capacitación Ministerial. A las 11 de la mañana, conéctate a los pequeños de casa a las clases de Zona NIC. Y a las 4 de la tarde, escucha un mensaje de bendición en nuestro culto evangelístico. En estos tiempos difíciles, tu generosidad puede marcar la diferencia para una familia en necesidad. Nuestro Ministerio de Acción Social está recibiendo víveres no perecibles en nuestro local de Buenos Aires, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Te esperamos. Hacemos fiesta, Señor, y celebramos tu gran amor por nosotros. Incomparable, inigualable es tu amor. Y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia.
damos gracias por habernos acompañado en esta mañana de adoración. Como iglesia de Dios, o una iglesia conforme al corazón de Dios, es una iglesia que evangeliza y discipula. Por lo tanto, que ese sea nuestra motivación diaria, que más personas puedan conocer el Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por haber escuchado tu preciosa palabra. Gracias porque nos enseñas que somos iglesia, Señor Dios, y que por tal motivo tenemos un llamado de compartir tu Evangelio a toda criatura, Señor. Danos de esa gracia tuya de poder compartir a las demás personas, familiares, amigos que aún no conocen de tu precioso mensaje. Te lo pedimos, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén.